Reciban todos ustedes un gran saludo de quien les habla Vladimir Adrianza Salas. Estamos acá por una invitación de la Escuela Nacional de la Defensa Pública para compartir el tema de la Guayana Esequiba y de la ExxonMobil en el contexto de la Guayana Esequiba. A todos ustedes muchas gracias, gracias por la invitación a la institución y ahora comencemos con la presentación. El tema de la Guayana Esequiba es un tema tan viejo como el encuentro que se dieron los europeos y los verdaderos americanos en el tiempo de hace 500 años, en la conquista de esto que hoy llamamos América y que los europeos empezaron por llamar el Nuevo Mundo. Realmente podemos ver en el marco del material que vamos a presentar que se da la intervención de la Iglesia Católica para evitar justamente un choque entre dos potencias nacientes de Europa que eran España y Portugal. Y eso es lo que permite justamente que la concesión de los terrenos, de las áreas, perdón, que se consiguieron a partir de ese momento, justamente fuera dividida entre España y Portugal, lo cual realmente llevó más adelante al reclamo y por supuesto la búsqueda de otros estados europeos en el continente que para ese momento, para el momento en que Colón se topa con estas tierras, realmente no sabían de cuál era la dimensión y qué era con lo que realmente se habían topado. Evidentemente, nosotros podemos pasar esto. Ahí el tema es sumamente largo, pero vamos a hacer unos recortes. Vale la pena citar justamente un explorador inglés, un corsario inglés, hay que decirlo así, que es Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh era una persona muy allegado a la reina Isabel I de Inglaterra en ese momento y por supuesto actuó como corsario en todo lo que fue la exploración de estas tierras. Sir Walter Raleigh se da cuenta, se percibe en ese momento que hay un área que no ha sido explorada debidamente y por supuesto tampoco colonizada por parte de españoles y portugueses al norte de la América del Sur, o sea, al norte del Nuevo Mundo. Sir Walter Raleigh en sus viajes por el Nuevo Mundo se da cuenta para la corona inglesa, él era muy cercano a la reina Isabel I de Inglaterra, se da cuenta de que existe un área la cual él la delimita de una manera muy curiosa. Él habla de que es una isla, primero que todo una isla, y la delimitó entre el Océano Atlántico, el río Orinoco y el río Amazonas. Esa área es la que vamos a conocer con el nombre de las Guayanas, porque, o sea, la tierra de aguas, que es lo que significa, y que, por supuesto, Walter Raleigh, una de las cosas que indica es que en ese entonces él habla de esa, lanza una frase, lanza un pensamiento, el cual eh, nos relaciona que la conquista, por supuesto, quien domina el mar domina el comercio del mundo y quien domina el comercio del mundo posee todas las tierras, todas las riquezas, perdón, del mundo y el mundo en sí mismo. Con ese pensamiento realmente Raleigh hace una serie de exploraciones, navega parcialmente el Orinoco, consigue unas minas de estaño que eran muy importantes porque con el estaño se hacía el bronce, cobre y estaño el bronce y definitivamente y consigue en mucho menor cantidad algunos elementos de oro, pero sabía que en toda esta tierra era rica en mineral de oro por las voces indígenas que de allí emanaban. Pasamos el tiempo, eso fue cerca de 1600, 1595, y al pasar el tiempo, volvemos, nos vemos ante una circunstancia que es la que durante el siglo XIX, después que Venezuela hace su guerra de independencia, inicio del siglo XIX, Inglaterra inclusive en ese entonces reconoce, después de arreglar sus diferencias con Holanda, reconoce que los límites de la Gran Colombia originalmente y luego de eso los Estados Unidos de Venezuela
era el río Esequibo. Eso lo hacen en 1935, si mal no me acuerdo. Pero a partir de allí viene a estas áreas del mundo, viene un señor, un explorador que mandan los ingleses de nombre Robert Schomburgk. Ese señor Robert Schomburgk, realmente hay muchas versiones con respecto a lo que realmente era su formación original y todo lo demás, pero el hecho es que el señor, en vez de manejarse en la línea del río Esequibo, como la vemos acá, definitivamente, como en esta línea, él empieza a trazar un conjunto de líneas que se adentran cada vez más en el territorio de lo que es hoy en día el Estado Bolívar. En ese entonces, no solamente eso, sino que va tomando diferentes elementos que están en el delta del Orinoco. Y él, con este trazado, los ingleses, en ese entonces el Reino Unido, empieza a expandir su colonización en este sentido, sobre todo porque sabía, y ya sabía, que existían grandes reservas de oro y algunos otros minerales en esta área. Entonces, eso sucede durante el siglo XIX y a mitad del siglo XIX estamos hablando de que Venezuela hace las protestas del caso. Otros compañeros han disertado en detalle de todo esto. Yo me voy a pasar un poco por estos detalles, pero a mitad del siglo XIX, evidentemente Venezuela ya ha protestado la posición de Gran Bretaña. Venezuela, en vista, solicita, por decirlo así, el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con el pasar de los tiempos, ya en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, prácticamente se empiezan a entenderse con el asunto del Esequibo y para finales del siglo XIX han decidido que es necesario un arbitraje. Y ese arbitraje justamente es un arbitraje que hoy en día sabemos que se negocia tras bastidores cuáles eran los intereses tanto de la la corona británica, en este caso el Reino Unido de la Gran Bretaña, y de los Estados Unidos, al punto de que la Gran Bretaña, según se ha logrado conseguir en investigaciones, invita a los Estados Unidos a que invadan a Venezuela poco menos a mediados del siglo XIX, y existe un conjunto de personalidades de aquí que invitan a la Gran Bretaña a invadir Venezuela y a cobrarse con el territorio Esequibo. El hecho es que para evitar una guerra, esa fue la excusa, para evitar una guerra, Estados Unidos y Gran Bretaña hablan de un arbitraje, y ese arbitraje es justamente el que va a conformarse con 5 personalidades, las cuales vemos en esta gráfica. Estamos hablando de 2, entre comillas, jueces de los Estados Unidos, 2 jueces ingleses y un juez que era esloveno. Y ese juez que era esloveno, justamente era, como decir, la quinta parte para evitar justamente cualquier factor de estos que siempre se desarrolla en cualquier aspecto de decisión. Y de aquí vemos en esta gráfica que no hay ningún venezolano. Se dice, hay citas en diferentes autores que dicen que ellos, la excusa fue que los ingleses, Fuller y Collins, no querían en lo absoluto que hubiesen un colombiano, esa fue la palabra que utilizaron, un colombiano dentro de esas negociaciones. Realmente lo que no querían es que se supiera realmente cuál era el acuerdo. Amén de que todos ellos, sobre todo los ingleses, con una gran flema, definitivamente siempre consideraban a menos todo lo que eran los habitantes de estos territorios, definitivamente, o los ciudadanos de estos lados de América. El hecho es de que esto da origen a un laudo que hay autores que lo han llamado el laudo arbitrario. Hay profesores así lo han llamado, y hay gente que desde hace mucho tiempo viene hablando del laudo arbitrario de París. Se celebra en París en 1899, pero
tiempo después empieza a verse las costuras a todo esto. Y cuando decimos verse las costuras es porque evidentemente Venezuela no queda conforme con los resultados del laudo arbitral, y ese laudo arbitral justamente tiempo después empieza a saberse cuáles fueron las dimensiones del acuerdo que se hizo entre estadounidenses e ingleses por detrás del bendito arbitraje. Realmente ya para el año 1949 es cuando muere Severo Malí Prevost, pero en ese momento, ya 5 años antes, en el gobierno de aquí en Venezuela, de Isaías Medina Angarita, ya se sabía cuál era realmente parte de todas las componentes que se habían hecho en ese acuerdo. En ese momento, el gobierno de Isaías Medina Angarita, en el 44, le emplaza a Malí Prevost, que ya era un hombre, ya unos años antes de morirse, ya era un hombre de edad, para que dijese la verdad de lo que sucedía. Y evidentemente él toma la decisión de hacer una suerte de escrito que su socio es el que, y autoriza a su socio para que una vez después de muerto, lo hiciera público. Evidentemente, esta es una situación, él muere en diciembre del 48 y en enero del 49, justamente se conoce lo que se conoce hoy en día prácticamente como el testamento de Malí Prevost, se hace público en varias revistas jurídicas de los Estados Unidos, y entre estos, y prácticamente él analiza y dice algo, el texto es extenso, yo solamente me traigo un pedacito del texto que creo que es significativo para que lo podamos conocer desde todo punto de vista, que es el hecho que es este fragmento. Malí Prevost, que es este señor Severo Malí Prevost, que es un abogado, había actuado como abogado de Venezuela, realmente hijo de norteamericano y una mexicana, él hablaba muy bien el castellano y por eso se dedica a asuntos latinoamericanos, y por eso es que en vista de que Venezuela no puede estar con presencia en el juicio, Venezuela decide contratar a Severo Malí Prevost. Entonces, él, por supuesto, después escribió su testamento, después de muerto, él decide, pues por supuesto, que se conozca esto, y el socio es el que hace público este detalle. Él dice en un fragmento de ese escrito, dice, el juez Bruber le dice a Severo Malí Prevost, Malí Prevost, es inútil continuar por más tiempo esta farsa, pretendiendo que nosotros somos jueces y usted un abogado. Esta frase, solamente con esta frase, tenemos para ver realmente qué era lo que quería decir Malí Prevost con esto. En pocas palabras, ni ellos eran jueces, ni él un abogado. Lo que había ahí era una componente. En pocas palabras, entonces dice, y sigue diciendo, el magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. Marten, o sea, el esloveno ruso, que actuaba para el imperio ruso en ese momento, Marten ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins, es decir, los ingleses, están dispuestos a decidir a favor de la línea Schomburg, o sea, de quitarle a Venezuela prácticamente hasta lo que es hoy en día la reserva del Guri, definitivamente la represa del Guri. Entonces, que partiendo de Punta Barima y en la costa, daría a la Gran Bretaña el control de las bocas principales del Orinoco. En pocas palabras, de que si lo vemos en términos del mapa, vemos que prácticamente esto lleva el control completo del Orinoco, que era la máxima aspiración de los ingleses a partir de lo que había dicho Robert Schomburg en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, todo esto nos lleva a que se conoce la farsa, se conoce la burla del cual ha sido objeto de Venezuela. Varios gobiernos de Venezuela desde ese entonces, desde el gobierno de Isaías Medina Angarita, luego en tiempos de Pérez Jiménez. Pero
el hecho, y bueno, y hay una frase que vale la pena decirla, que es de Andrés Eloy Blanco, perdón, donde dice que Venezuela muestra su preocupación diciendo que Venezuela ha perdido más de 1 millón de kilómetros cuadrados sin echar un solo tiro. Esa es una frase que no estamos con eso incitando a la guerra, pero sí muestra la preocupación de Andrés Eloy Blanco en ese sentido. Entonces, por supuesto, el mapa de Venezuela para 1890 era poco más o menos este que vemos aquí en pantalla. Vemos aquí un mapa de Agustín Codazzi de la época, todos ellos con todo lo que es la línea, el borde este de Venezuela en el río Esequibo. O sea que hay suficiente documentación histórica que fue simplemente dejada de lado en ese laudo arbitrario, como más de uno lo ha llamado. En definitiva, han salido recientemente detalles que han sido hechos públicos un par de semanas atrás por el doctor Samuel Moncada, donde evidentemente él dice tener toda la documentación de cómo fueron esos arreglos que se hicieron detrás tras bastidores, para decirlo así, tras bastidores con respecto a lo que fue el laudo arbitral de Venezuela y que marcaban en ese entonces los intereses de la Gran Bretaña, los intereses de los Estados Unidos. Ahí al parecer se negoció la expansión que tuvo los Estados Unidos hacia Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y el premio para la Gran Bretaña iba a ser concederles ese territorio, un territorio en América, para que ellos hicieran toda la explotación del mismo, tal como habían planteado. Entonces, esto nos lleva más adelante a que en 1900, ya eso fue en el 49, en 1962, se denuncia que existe ante las Naciones Unidas, se denuncia que ha habido un acuerdo, un laudo írrito, totalmente írrito. ¿Y quién lo hace? Lo hace el canciller del entonces, en el gobierno de Raúl Betancourt, Marco Falcón Briceño. Aquí lo vemos en esta fotografía con el presidente de entonces de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Entonces, en ese momento se lleva ese caso a las Naciones Unidas. Posteriormente, vemos que se realiza 4 años después el llamado Acuerdo de Ginebra entre Venezuela, el Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la Guayana Británica. En ese entonces la Guayana Británica no era un país liberado, no era un país, era una colonia todavía de parte del Reino Unido. En este Acuerdo de Ginebra se realizan 16 reuniones, según dicen la historia, y en esas reuniones no se llega a ningún acuerdo, lo cual lleva a lo que fue posteriormente con la participación de Eric Williams, que era el fundador y presidente de Trinidad y Tobago para ese entonces, hace una gestión de paz, por decirlo así, entre el naciente estado de Guyana y la República de Venezuela, y ahí se toma una decisión que realmente no es la adecuada, o sea, no fue la adecuada, realmente fue muy mala. Fue el diferimiento, lo que llamaron el diferimiento razonable de 12 años respecto a la decisión a congelar por 12 años justamente esa discusión, lo cual prácticamente dio la posibilidad de que Guyana se asentara como país que acababa de recibir de parte del Reino Unido su independencia. Entonces, posteriormente, el presidente Luis Herrera, antes de finalizar el periodo de 12 años, dijo que no seguían con el acuerdo. Se buscó la intermediación de Naciones Unidas. Hubo, para hacer el cuento corto, de tres oficiantes, de tres representantes de buenos oficios que iban a buscar un acuerdo entre las partes, y estos 3 murieron en el tiempo y realmente no se llegó a ninguna situación de acuerdo. Evidentemente, todo esto nos lleva a que a partir de ese momento, por supuesto, vemos en los mapas el rayado
que indica el territorio en reclamación por parte de Venezuela, lo cual es conocido desde 1970, aunque no haya sido reflejado en muchos mapas del mundo, más sí en nuestros mapas. Entonces, todo esto nos lleva a una situación que es la que hemos venido, ahí hay muchos detalles, pero en este momento realmente, a partir del gobierno del presidente Hugo Chávez, el presidente Hugo Chávez intenta un acercamiento con los gobiernos de la Guayana Esequiba. Existen diferentes manifestaciones de muy buena voluntad. En ese momento no se había iniciado la participación de la ExxonMobil abiertamente en aguas de lo que llamamos hoy la fachada atlántica de Venezuela, y esa participación justamente abre la posibilidad de que de gobierno a gobierno se entendiesen. El presidente Chávez abre toda una serie de iniciativas con el Caribe angloparlante, como fue el caso de Petrocaribe, una iniciativa cuando Guyana no disponía de petróleo, ni muchos de los países del Caribe realmente eran objeto del abuso por parte de compañías transnacionales que le vendían ese crudo. Realmente todo esto va sucediendo y hasta que, por supuesto, ya partido el presidente Hugo Chávez y estando en tiempos el presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro inclusive se entrevista con las autoridades de Guyana, pero ya a partir de 2015 a Venezuela por parte de los Estados Unidos les ha aplicado la primera orden ejecutiva del gobierno de Obama, lo cual un año a posteriori empieza ya a hacerse público la participación de la ExxonMobil en la fachada atlántica de Venezuela, que es así como debemos decirlo, en la fachada atlántica, y empiezan por detectar que hay petróleo en esas áreas submarinas. No son áreas sobre la tierra, son áreas submarinas. Y esas áreas submarinas hoy en día sabemos que forman parte de lo que se haya denominado, inclusive así lo denominan en el Geological Survey de los Estados Unidos, el US Geological Survey de los Estados Unidos, lo que se llama la cuenca del este de Venezuela o la cuenca Luna Cuercual. Y esto definitivamente es una cuenca que va, como por decirlo así, desde lo que es el estado Lara hoy en día hasta bien entrado al Atlántico. ¿Cuándo se sabe esto? Se sabe en 2008 y se sabe por un hecho colateral. El hecho colateral es que Venezuela ha desarrollado para ese momento parcialmente el proyecto Magna Reserva para cuantificar justamente las reservas de lo que llamamos hoy la faja del Orinoco Hugo Chávez, la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, porque inclusive una década antes se hablaba de que era bituminosa. Realmente es una faja petrolífera en ese momento, y esa faja petrolífera, justamente hay diferentes escenarios de un estudio que publica el Geological Survey que van desde 380.000 barriles recuperables a más de 1 billón de barriles en esa área. Pero llamamos la atención porque la cuenca del este de Venezuela, la provincia de la cuenca del este de Venezuela, la cuenca oriental de Venezuela, se extiende en el Océano Atlántico. Cuando nosotros analizamos esta figura, evidentemente, y vemos lo que publicó el Geological Survey en ese momento, Venezuela había dicho, con los medios que tenía y con los socios que tenía de una forma certificada, o sea, lo que decía el socio lo decía Venezuela, que en la faja del Orinoco habían alrededor de 298.000 millones de barriles de crudo, a un 20% de factor de recobro. Sin embargo, los Estados Unidos justamente emite en ese momento un documento del Geological Survey, que es el que estamos tomando estas láminas, e indican que ahí hay al menos 513.000 millones de barriles técnicamente recuperables en toda el área de la faja del Orinoco. En otras palabras, en lo que vemos aquí remarcado en azul.
Cuando vemos esta situación, indiscutiblemente vemos que si ellos dicen que la cuenca viene prácticamente desde acá, del estado Lara, y llega hasta bien entrado al Atlántico, indiscutiblemente es de pensar que ese billón de barriles no solamente está en la faja, sino que está esparcido, pudiera haber más, en toda esta área geográfica. Ellos hablan de diferentes escenarios, por razones de tiempo no lo voy a hablar aquí, pero el hecho es de que, ahí podemos verlo, de que hoy en día tenemos esta situación. Yo me di la tarea de superponer los mapas, superponer lo que ha publicado ExxonMobil en su sitio web, y en YouTube es abundante la documentación al respecto, donde prácticamente plantea que Guyana es una suerte de milagro económico por diferentes razones, entre ellos que se han descubierto grandes yacimientos y eso le va a dar un gran beneficio justamente a ese país. Pero el hecho es de que toda la proyección, que es lo que vemos en azul claro, y eso me di la tarea de hacerlo, es lo que es el área de expansión que está planteando la ExxonMobil sobre todo lo que son las áreas marítimas asociadas a todo lo que es la zona en reclamación o la fachada atlántica de Venezuela. Entonces, más o menos en estos puntos están los yacimientos Lisa 1 y Lisa 2, que son los que están ahorita en proceso de extracción. A partir de 2020 ellos empiezan a producir alrededor de 120.000 barriles diarios, ya 2022 están produciendo 240.000 barriles diarios. Para este año se decía a principios de año que estaban produciendo 340.000 barriles diarios, pero el hecho es que según Reuters, en estos últimos tiempos, nos indica que están produciendo prácticamente unos 380.000 barriles diarios. Esos 380.000 barriles diarios, la idea de ellos es llevarlo a 2025 a 500.000 barriles diarios y en 2030 a 1 millón de barriles diarios. Entonces estamos hablando de que las áreas en las que ellos se están expandiendo son áreas que están en litigio, por decirlo así, con base a la proyección y el reclamo territorial que Venezuela ha hecho al respecto. En 2015, la República Bolivariana de Venezuela emite el decreto de la Presidencia de la República, emite el decreto 1859, que define la SODIMEN Atlántica. Se crea y se activan las zonas operativas de defensa integral marítima e insulares, SODIMAIN, adscritas a la región estratégica de la defensa integral marítima e insular. Entonces, como vemos esta proyección, Venezuela prácticamente proyecta, por supuesto, desde los límites de lo que es la Guayana Esequiba, del río Esequibo, el área que debería tener justamente hacia el Atlántico todos los intereses de Venezuela en esa zona. Por supuesto, si lo vemos aquí, esa misma proyección, vemos los diferentes bloques que están contenidos, pues, en el que está contenido el crudo, que está bajo las aguas del Océano Atlántico, en la fachada atlántica de Venezuela. Notemos que aquí está Guyana, aquí está el río Esequibo y aquí está Georgetown. La Lisa 1 y Lisa 2 están aproximadamente acá. Sin embargo, eso es parte del bloque Stabroek. El bloque Stabroek, como vemos, simplemente es todo este bloque que, por supuesto, en las hipótesis de líneas que plantea Venezuela, indiscutiblemente está en toda la área que le corresponde justamente a lo que es la zona, a las aguas que corresponderían a la zona en reclamación. Aquí están otros bloques, que es el bloque Pomerón, y está el bloque Roraima, que está totalmente puesto sin duda en todo lo que es la proyección de nuestras aguas, de las aguas que se derivan justamente de todo lo que es la línea fronteriza actualmente, sin contar la zona de reclamación que parte de esta línea fronteriza y que se proyecta completamente en el Atlántico. Todo esto nos hace ver lo siguiente. Cuando proyectamos esta área y superponemos el mapa del US Geological Survey
contra todo lo que es la pretensión de expansión por parte de la ExxonMobil y la ubicación de los yacimientos, vemos que en recientes acciones que ha tomado Guyana, prácticamente ellos están repartiendo concesiones en áreas que no les corresponden. Y esas áreas que no les corresponden, en cualquier escenario de una negociación, indiscutiblemente significa un impacto económico para el país, un desconocimiento de un reclamo que tiene más de 120 años hasta el momento y que Venezuela aspira a resolver por métodos directos y pacíficos, pero sin renunciar a sus derechos. Entonces, todo esto nos lleva que, superponiendo esta cuestión, nos damos cuenta de un detalle, que si bien es cierto que el ExxonMobil está haciendo extracción de petróleo, y por supuesto ha hecho exploración en todas estas áreas, ya incidentes han habido en aguas venezolanas con respecto a buques de exploración de la ExxonMobil, también nos damos cuenta que aquí en Venezuela opera de hace 100 años la Chevron Texaco, o lo que antes era Chevron y Texaco y ahora son Chevron Texaco, dos compañías del grupo Rockefeller que formaron parte en tiempos del siglo XX de las famosas 7 hermanas. Entonces, cuando vemos esto, prácticamente vemos un posicionamiento de los Estados Unidos en la colocación de dos de sus grandes compañías prácticamente en lo que ellos mismos llaman como la cuenca Luna Cuarcual. En pocas palabras, la provincia este de Venezuela, la cual es atravesada indiscutiblemente por la proyección que hace ExxonMobil en materia tanto de extracción como de futura, de extracción actual, de exploración como se hicieron hace unos años atrás, pero que indiscutiblemente forma parte de un territorio que evidentemente se proyecta desde la realidad venezolana, de las aguas territoriales que pudiera tocar, que le tocan a Venezuela, justamente en todas estas áreas. Pero el problema no solamente es aquí, el problema no solamente es el daño económico que nos están causando, el problema también radica en algo que vamos a ver a continuación. En esta lámina podemos observar con claridad todo lo que es la cuenca, lo que aparece en color verde, verde brillante, la cuenca del río Orinoco. Notemos que la cuenca del Orinoco toma todo el delta, parte del territorio Amazonas, todo el territorio de Amazonas. Por supuesto, se adentra todo el estado Bolívar, parte del territorio, perdón, casi todo el territorio de Amazonas, parte todo el delta Macuro, y además de eso se proyecta hacia Colombia. ¿Por qué citamos este caso? Porque las operaciones de ExxonMobil en la fachada atlántica de Venezuela no están supervisadas por ningún organismo internacional que garantice que la utilización de las tecnologías que estén empleadas para hacer extracción de petróleo no se encuentren lo suficientemente seguras como para evitar un desastre ambiental. ¿Y por qué lo decimos? Por lo siguiente. En 1989, ahí cualquier cantidad, una lista muy larga de desastres ambientales petroleros en el mundo. Pero vamos a citar solamente dos de estos. En este caso es el Exxon Valdez y en este caso que fue en 1989, el Exxon Valdez derramó 37.000 toneladas de hidrocarburos en lo que fue en Alaska. Y eso causó un daño ambiental sumamente grande. Realmente en una de las láminas que tenemos a continuación, podemos ver un pelícano justamente totalmente bañado de petróleo en esas áreas y la mancha que se produjo en ese entonces. Hubo un impacto ambiental sumamente grande, hubo muchas especies que se vieron afectadas en esa área, pero luego aparece un hecho que es público, notorio y fue altamente comunicacional, aunque ahorita ha sido silenciado por muchos medios de los Estados Unidos, que es este caso del Deepwater Horizon. El Deepwater Horizon realmente fue una plataforma, esta era antes de incendiarse, esta era en el momento del incendio,
que según la National Geographic, y yo tengo el documento, dicen que se derramaba cada 4 días un Exxon Valdez. Bueno, podemos ver que para 2010, y para disipar la mancha de petróleo que se produjo en el Golfo de México por parte de British Petroleum, tuvieron que esparcir una gran cantidad de dispersantes, que es un químico que destruye la molécula de petróleo, pero eso causó un grave daño en el lecho marino y en todas las especies que están en el Golfo de México. Por supuesto, todo esto nos lleva a entender que si eso sucediera en esta área, todas las Guayanas se verían afectadas, pero particularmente el delta del Orinoco, Trinidad y Tobago, todas nuestras costas, el estado Sucre, Anzoátegui, Monagas, etcétera, etcétera, se verían altamente afectadas porque la corriente va hacia acá. Aunque el Orinoco, su corriente de salida, indiscutiblemente sí tendría una afectación toda el área del delta, y particularmente quienes se verían afectados en esa área del delta del Orinoco. Todas las personas que habitan ancestralmente en esa área. Esa área, indiscutiblemente, esa área es el hábitat natural de todas las etnias que están en el delta Macuro, digamos aquí, en todo este mapa que estamos mostrando. Todos los indígenas guaraos del delta del Orinoco, por supuesto, se verían totalmente afectados por por cualquier derrame petrolero que pudiera haber ahí, con riesgo para sus vidas y con riesgo para su forma de vida. Entonces, indiscutiblemente, cualquier derrame de crudo eventualmente que se produjera frente a la fachada atlántica nacional afectaría sensiblemente a todas las etnias aborígenes que habitan en el delta del Orinoco y todas las regiones, y toda la región de las Guayanas, particularmente es así. Entonces, el problema de que estamos hablando en la fachada atlántica de Venezuela, porque así es que hay que decirlo, definitivamente no es solamente un problema de reclamación pecuniaria de los impactos que está causando la ExxonMobil sin enterar o sin hacer partícipe el Estado venezolano de sus procesos de extracción. Estamos hablando de que es una operación que no está supervisada por ningún ente externo y que pudiera llegar a tener un desastre ambiental como el que hemos visto en otras latitudes, lo cual por supuesto no deseamos para nuestro país y no deseamos mucho menos para todos los aborígenes, o sea, todos los hermanos guaraos que todavía habitan y que forman hacen su vida en esas áreas del país. Por supuesto, para los Estados Unidos, y con esto vamos a finalizar, para los Estados Unidos es sumamente importante la extracción de crudo en esas áreas. Lo hacen mediante esta tecnología. Aquí estamos hablando de una embarcación, la cual es utilizada por el consorcio ExxonMobil, Hess y Nexen. Son operaciones, como se llama, offshore, o sea, costa afuera, y esas operaciones de costa afuera llevan a que un conjunto de barcos cargueros transita por el Atlántico, no tocan puertos en Guyana, ni tocan tierra en ninguna parte, salvo su punto de origen y el punto de descarga, pero no está en Guyana, definitivamente, y son operaciones que evidentemente son offshore. ¿Cómo se realiza eso? Esta suerte de refinería flotante que se llama FPSO, o sea, Floating Production Storage and Offloading, vemos que simplemente extrae del fondo marino el petróleo, lo carga en estos tanqueros y mediante remolcadores le dan la vuelta y sin tocar la costa de Guyana o de ninguna parte, simplemente se llevan el petróleo, y yo diría que sin fiscalización ni control ninguno. Entonces, para que veamos muy brevemente, aquí tenemos un diagrama de lo que es el FPSO, que es una suerte de refinería flotante. Ese se conecta mediante un conjunto de líneas de abastecimiento con estos señores llamados manifolds,
que son una especie de emplazamientos que existen sobre el suelo marino, los cuales están conectados con los yacimientos que están debajo de esas áreas marinas y de donde extraen justamente el crudo. Esta situación nos lleva a un problema sensible de lo que es el impacto, el potencial impacto ambiental que esto podría tener, y además ese potencial impacto ambiental del daño que se podría producir ante todas las etnias indígenas, los guaraos y demás del este de Venezuela, y podría tener implicaciones no solamente en todas las Guayanas, sino de tenerlas en Trinidad y Tobago. El tema es sumamente más largo, hay muchas más cosas que decir, pero yo espero que estos elementos permitan sencillamente entender por qué Venezuela se ha planteado de una forma pacífica el reclamo que ha durado tantos años desde en todo este proceso. Vemos realmente que una de las cosas que el actual presidente de Guyana, el señor Irfán Ali, vestido de militar, prácticamente ha hecho toda una provocación en contra de Venezuela, y además de esa cuestión, diríamos aquí en buen criollo, se siente guapo y apoyado, en pocas palabras. Eso es lo que cabría decir. Por supuesto, él ha dicho, estamos listos para responder en cualquier escenario con los aliados. Aquí vemos la participación del Comando Sur de los Estados Unidos y de lo declarado tanto por Laura Richardson a principios de año como por el señor Donald Trump hace 3 meses, donde prácticamente dijo que ellos estaban ya a punto de haber derribado el gobierno de Venezuela en el año 2020. Entonces, esta situación constituye una amenaza seria para el país, y de ahí que la respuesta que ha desarrollado el Estado venezolano es un referendo que se va a desarrollar el 3 de diciembre, donde se rechaza, por decirlo así, el laudo arbitral de París, donde realmente nos tumbaron esa parte por una componente, nos tumbaron el territorio. O sea, las preguntas están señaladas para que si se responde sí, estamos haciendo ese rechazo. La segunda parte es el Acuerdo de Ginebra. Por supuesto, se está asegurando que el único instrumento que tenemos para dialogar entre ambas partes y llegar a un acuerdo es justamente el Acuerdo de Ginebra, por lo cual había que responder la pregunta que sí. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela al no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué fue lo que pasó en el laudo de París? Que reconocimos un equipo de arbitraje que jugó para los intereses de fuera y no los intereses nuestros. Entonces, la respuesta, por supuesto, no reconocemos, es decir, hay que responder afirmativamente en esta. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia? Por supuesto, estoy de acuerdo, es decir, sí. Entonces, vamos a la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con oponerse por todos los medios, conforme al derecho? Aquí no se está hablando de hacerle la guerra a nadie, se está hablando de conforme al derecho internacional, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente del mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación al derecho internacional. Por supuesto, la respuesta tiene que ser sí, porque nos estamos oponiendo a esa acción arbitraria de parte del gobierno de Guyana, simplemente impulsado, apoyado por la ExxonMobil y detrás de ellos por los Estados Unidos. Y en quinto, ¿estaría usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura en este territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía, la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado al mapa de territorio venezolano? Por supuesto, si es una zona en reclamación de Venezuela, si es algo que Venezuela intenta reivindicar, la gente que habita en ese territorio puede ser ciudadano venezolano si así lo manifiesta.
Y definitivamente lo que estamos es dotando al Estado venezolano del instrumento para poder reconocer la gente de ese territorio. Ya han habido elementos en la historia, como fue aquel del incidente del Rupununi, que no lo motivó Venezuela, pero sí hubo una solicitud por parte de unos sectores de la Guayana Esequiba, definitivamente de formar parte de la República de Venezuela en aquel momento. Entonces, esto prácticamente lo que estamos es dotando al Estado venezolano de un instrumento que va a servir por medios pacíficos para reivindicar este territorio. Les ha hablado Vladimir Adrianza Salas. Gracias a todos.